acá es lo mismo, la dilatación de las asas delgadas, y ya en la vida postnatal entonces vamos a ver la dilatación del segmento intestinal proximal con una subsecuente estenosis del segmento más distal. En cuanto al tratamiento de la estenosis y de la atresia intestinal, entonces tenemos dos pilares de tratamiento, el tratamiento primario o manejo médico y el tratamiento quirúrgico. Entonces, dentro del manejo médico lo que debemos hacer es primero la reanimación hídrica y el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, por lo que ya anteriormente les dije que estos pacientes presentan emesis y rápidamente se deshidratan. La prevención de la hipoglicemia y la hipotermia, dejar una sonda nasogástrica a drenaje para liberación del segmento proximal, la reposición de las pérdidas de la sonda nasogástrica, y como hasta el 50% de los pacientes tienen anomalías asociadas, pues debemos ir en busca de esas principales anomalías. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, hablando de la atresia duodenal, entonces hoy en día digamos que se puede hacer un manejo laparoscópico, pero clásicamente la incisión es una incisión de una laparotomía transversa supraumbilical a través de los rectos abdominales hasta llegar a la cavidad peritoneal, y el tratamiento de elección es una duodenoduodenostomía en diamante. Entonces lo que hacemos es una sección transversal del segmento proximal y una sección longitudinal del segmento distal, y sobre estos dos segmentos vamos a hacer la anastomosis. Hay otras técnicas descritas como la duodenoplastia y la resección solamente de la membrana en los pacientes que tienen atresia duodenal tipo 1, pero digamos que el tratamiento de elección hoy en día es esta duodenostomía en diamante para evitar la lesión periampular o pues propiamente de la ampolla de váter. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico de la atresia yeyonucleal, entonces también se puede hacer por vía laparoscópica o lo podemos hacer por un abordaje abierto. La incisión de elección es igual una laparotomía transversa supraumbilical, unos 2 centímetros supraumbilical hasta llegar a la cavidad peritoneal. Debemos tener en cuenta acá dos cosas muy importantes. Lo primero, antes de realizar la anastomosis, es verificar que no haya otras áreas de anastomosis que se pueden encontrar hasta en el 10 a 20% de los pacientes, y muy importante verificar la permeabilidad del segmento distal. La cirugía se debe hacer de forma temprana, también como ya les dije, para prevenir las complicaciones como la perforación del segmento proximal o el vólvulo. El tratamiento de elección es pues esa anastomosis terminal entre los segmentos proximales y distales, que no necesariamente no siempre se puede hacer por las condiciones hemodinámicas del paciente. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es estomas, un estoma en doble boca de Mikulicz, donde abocamos el segmento distal, el segmento proximal y el segmento distal a la pared abdominal, o el Bishop's Cup, en el que vamos a hacer una anastomosis terminolateral entre el segmento proximal y el distal, y abocamos el segmento distal, que es el menos dilatado. Dentro de las otras opciones quirúrgicas que tenemos, entonces específicamente hablando de la atresia intestinal tipo 3B, que es la que se conoce como deformidad en cáscara de manzana, si hay una dilatación muy grande o una desproporción demasiado grande entre el segmento proximal y el segmento distal, lo que podemos hacer es una plicatura de ese segmento proximal para no perder mucosa, disminuir también así el riesgo de síndrome de intestino corto, y sobre ese segmento ya aplicado pues hacer la anastomosis terminal. A continuación entonces les voy a mencionar algunos de los estudios más recientes que encontré. Este es un estudio del Journal of Pediatric Surgery publicado en el 2019. Habla de los resultados a largo plazo de los pacientes con atresia intestinal 3B. Es un estudio de pronóstico, una serie de casos que recopiló los pacientes entre el 2008 y 2017, como dije, publicado en el 2019, y el objetivo pues era investigar el curso postoperatorio, el seguimiento a largo plazo y los factores de riesgo para mal pronóstico en los pacientes con atresia intestinal 3B.
Encontraron 39 pacientes, de ellos el 76.9% que corresponde al 30 pacientes eran pretérmino y lo que corresponde con la literatura general, el 51.3% de los pacientes que corresponde a 20 tuvieron un diagnóstico prenatal. En este mismo estudio, entonces, todos los pacientes se llevaron anastomosis en la primera semana de vida, 10 pacientes un abordaje laparoscópico y 29 pacientes por laparotomía. Las complicaciones posoperatorias se presentaron hasta en el 71.4% de los pacientes y estaban dadas principalmente por colistasis, que probablemente también fue secundaria a la prolongación en la nutrición parenteral con una media de 59 días. La reoperación se presentó en el 17.9% de pacientes, que corresponde a 7 pacientes, 4 pacientes por estenosis de la anastomosis y 3 pacientes por obstrucción por bridas a largo plazo. El seguimiento fue a 5.7 años y el 71.9% de los pacientes presentaban un crecimiento y desarrollo normal sin complicaciones a largo plazo. Y los factores de pobre pronóstico encontrados en este estudio pues fueron el bajo peso al nacer y los pacientes con alguna otra anomalía asociada. Este es otro estudio también del Journal of Pediatric Surgery, publicado en el 2019 también. Es un estudio de cohorte que recopiló datos entre el 2009 y el 2015 y su objetivo fue comparar los resultados de los pacientes que se llevaron a anastomosis primaria versus los pacientes que se llevaron a estoma y a una anastomosis en un segundo tiempo quirúrgico. Entonces, en total fueron 92 pacientes, 70 de ellos se llevaron a anastomosis primaria y 22 a una anastomosis en un segundo tiempo quirúrgico. Acá vemos entonces la tabla demográfica, no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al sexo ni la raza. Y acá vemos entonces la localización de la atresia, 61 pacientes que corresponden al 66.3% fueron yeyunales y 31 pacientes fueron ileales. La mayoría, como ya dijimos, 70 fueron llevados a anastomosis primaria y una minoría, que fueron 22 pacientes, fueron llevados a anastomosis en un segundo tiempo quirúrgico. El tipo de atresia más comúnmente encontrada fue la atresia tipo 1 en el 30.8% de los pacientes. De estos, 20 se llevaron a anastomosis primaria y 4 a una anastomosis en un segundo tiempo quirúrgico. Y de la tipo 4, que es aquella con múltiples segmentos atrésicos con compromiso del meso, entonces fueron 19 pacientes, 13 se llevaron a anastomosis primaria y 6 a una anastomosis en un segundo tiempo quirúrgico. Esta es la tabla de resultados, entonces ellos evaluaron esas complicaciones a corto plazo, a largo plazo, la mortalidad, la estancia hospitalaria, la duración de la nutrición parenteral, la readmisión y la reoperación. Entonces, la verdad es que la mayoría de los resultados fueron estadísticamente significativos a favor de realizar una anastomosis primaria. Las complicaciones a largo plazo las definieron como complicaciones relacionadas con la anastomosis, que hacen referencia a la fuga o a la estenosis, alteraciones en la función intestinal que hacen referencia a alteraciones en el perfil hepático o aquellos pacientes que presentaron falla hepática en el posoperatorio, la sepsis o el choque séptico, las complicaciones de la herida que incluían dehiscencia e infección del sitio operatorio, y la anemia con requerimiento transfusional. Entonces, como les digo, todos estos resultados tuvieron diferencias estadísticamente significativas a favor de realizar una anastomosis primaria. A largo tiempo se midieron las mismas complicaciones y los resultados fueron similares. Los pacientes presentaron mejores resultados clínicos con los que fueron llevados a anastomosis primaria, y en cuanto a mortalidad no hubo diferencias estadísticamente significativas en los dos grupos. En cuanto a la media de estancia hospitalaria y a la media de duración de nutrición parenteral, fue muchísimo menor en los pacientes que se llevaron a anastomosis primaria,
Y en reoperación y en readmisiones a un año, la incidencia y la presentación también fue menor en estos pacientes. Entonces, en cuanto al seguimiento, lo más importante es evaluar en el prequirúrgico y en el intraoperatorio la longitud del intestino delgado, porque esto es lo que va a influir en los resultados a largo plazo. El 5 al 10% de todos los pacientes con atresia intestinal van a desarrollar un síndrome de intestino corto, lo que va a llevar pues a que requieran nutrición parenteral a largo plazo con todas las complicaciones que esto implica, y o a trasplante hepático intestinal. En general, la literatura habla de una sobrevida normal y de un crecimiento y desarrollo normal en el 90-95% de los pacientes. Entonces, finalmente, como conclusiones, lo más importante, pues, entender que la atresia intestinal es una causa importante de obstrucción intestinal en el periodo neonatal, que corresponde hasta un tercio de esas obstrucciones intestinales. La principal etiología, hablando de la atresia yeyuno-ileal, entonces, es esa alteración vascular que genera isquemia segmentaria. Y muy importante también tener en cuenta que dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos el vólvulo y la malrotación intestinal, que van a ser urgencias quirúrgicas en el periodo neonatal. El tratamiento de elección siempre va a ser la resección o la anastomosis y usualmente, como también lo dice la literatura, pues los pacientes tienen buenos resultados a largo plazo, siendo buenos hasta en el 95% de los pacientes. Y eso era lo que les traía para hoy. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Pues es una revisión un poco pues, más basada en como los aspectos académicos de la atresia intestinal. Aquí han habido algunas preguntas. Ok, ya salgo para poder verlas. Un momento. Entonces, un momento. Y Elongación. Aló. Aló, ya me estoy ubicando acá. Es que no soy tan bueno con Zoom, pero... No, tranquila, ven, yo ¿cómo es? Yo les digo que han preguntado en el chat. El doctor Luis Ninamago pregunta si ya. hemos usado ileostomía tipo Santulli o Bishop. Y la doctora Martínez pregunta si hemos usado técnicas de elongación intestinal. Pues nosotros, en realidad, en lo que llevo de ejercicio, hemos usado la ileostomía tipo Santulli, tanto como cuando estaba de residente como después. Y pues la verdad fue que no ha sido la mejor experiencia usar esta ileostomía. No ha sido fácil el control de la misma. No hemos tenido muy buenos resultados con ella. Y en cuanto a las técnicas de elongación, realmente no hemos usado técnicas de elongación, o por lo menos yo no lo he hecho. No sé si alguien aquí, el doctor, el profe de niño, que pues ha estado más tiempo en contacto con los neonatos, haya usado alguna técnica de elongación o haya tenido alguna otra experiencia con el Santulli. Nosotros realmente no nos fue muy bien. Para las atresia intestinales preferimos resección o remodelación anastomosis en un solo plano con puntos separados con monofilamento absorbible. Muy rara vez hacemos cualquiera de las enterostomías que se llaman chimeneas, el Santulli, el Bishop, eso no los usamos. La elongación intestinal durante la corrección de la anastomosis, de la atresia
intestinal tampoco la usamos en la primera cirugía de corrección. Es posible que si el niño queda con un intestino corto, como pasa en las atresias múltiples y en las atresias 3B, necesite una elongación intestinal. Pero eso no lo hacemos en la primera cirugía. Después de haber estudiado el caso, ver que el intestino esté dilatado para poder hacer las elongaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe Niño. Hay una pregunta que formulé al comienzo y es pues lo que nos suscitó a hacer esta revisión y es el hecho de que pues en un paciente de un antecedente de una atresia intestinal corregida en la etapa neonatal, pues este llega con una apendicitis. Entonces pues se diagnostica porque pues teníamos un ecografista básicamente bastante bueno. El ecografista pues nos dice que está seguro que lo que tenemos es una imagen de apendicitis y finalmente pues se decide operar. Pero pues la localización de esa apéndice era bastante excéntrica, no fue una cirugía fácil por el síndrome herencial. Entonces pues una de las cosas que por las que traíamos este caso era pues el comportamiento respecto al apéndice secal y la atresia intestinal. Si alguien ha tenido la oportunidad o la experiencia de tener que reoperar o operar a un paciente de apendicitis con atresia intestinal previa, ¿y cómo ha sido su experiencia? Quisiéramos saber si alguien quisiera contarnos. Andrés, ¿cómo está? Buenas noches. Julián Tinoco. Hola Julián, ¿cómo estás? Bien. No sé, pero yo, por ejemplo, en las correcciones de las atresias, eh, como por rutina, hago apendicectomía, precisamente por evitar que un paciente en su edad en su adolescencia o en su edad escolar, pues tenga apendicitis pues con una cirugía previa y con tal vez una ubicación mala del apéndice, pues pueda tener uno muchos inconvenientes después para poder operar un paciente así. No sé si alguien más lo hace de rutina o qué opinen sobre eso. Pues digamos que una de las cosas que en cirugía neonatal nos enseñaban era pues a no quitarle el apéndice por aquello de que pudiera, pues en su época neonatal, pudiera servir después para hacerle algún otro tipo de procedimiento, incluso pues procedimientos urológicos y demás. Sin embargo, pues sí es un reto grande tener que después quitarle un apéndice a un paciente de estos. Después digamos que después de que le pasa a uno queda como interrogándose si sería bueno pensarlo en la primera cirugía, pero pues no sé si alguien tenga pues alguna opinión al respecto. Pues realmente nosotros nos enseñaron a dejarlo, pero no sé si alguien más quisiera opinar al respecto. Doctora Hutton tiene la verdad es que llegó que siempre nos han no Qué pesar, doctora, pero se le oye muy mal. Quiero oír qué dice. Hay algunos problemas con el internet de la doctora Hutton.
Si quisiera, pudiera ponernos su opinión en el chat y nosotros la pudiéramos leer para que pues, no tuviera problema con el internet, doctora Jutun. El doctor Secundino López levanta la mano, tiene la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se le escucha perfectamente. Mire, como ustedes decían, es un tema de controversia. En lo particular, yo abordo las atresias intestinales por abordaje tan Bianchi modificado, es decir, periumbilical. Y cuando me es fácil, está, digamos, a la mano hago apendicectomía en la mayoría de los niños que operamos con atresia intestinal. Pero en realidad yo creo que aquí lo que considero algo también importante es que el familiar sepa si cuando se corrigió la atresia intestinal, el médico le informó si le quitó o no el apéndice. Eso yo siempre con los familiares lo comento porque a futuro uno nunca sabe, señora, papá, mamá, ¿sabe qué? Le quitamos el apéndice. Entonces a futuro, si a su hijo o hija le duele el abdomen, no hay datos, vómito, alguien que le pueda decir que se trata de un cuadro de apendicular, pues dígales que no, porque ya le quitamos el apéndice. Y también lo contrario, ¿sí? Hay que decirles cuando no lo hicimos, porque también eso a futuro es importante. Yo creo que va a ser muy difícil tener una casuística importante en cuanto a experiencia de los cirujanos pediatras que a futuro tengamos un caso de apendicitis en un paciente que tuvo antecedente en la etapa neonatal de una atresia intestinal. Eso es lo que yo pudiera comentar. Muchísimas gracias, doctor López. Pues sí, evidentemente, si uno quita el apéndice, sí es muy, muy importante dejarlo claro con la familia para orientar un intraoperatorio posterior. Nosotros, pues acá, vuelvo y lo repito, no la quitamos, entonces, pues digamos que ahí siempre eso queda como claro con la familia, pero por ejemplo, para mí es una sorpresa, pues que digamos que en la escuela de Cali si tuvieran como la costumbre de quitarla, me parece bastante interesante, pues esa parte. Aquí hay una pregunta que me parece muy importante que se hace en el chat y es ¿cuál es la diferencia de calibre entre el intestino proximal y distal para la anastomosis? Cuando es superior a 10:1 realizan algún tipo de modelaje. Digamos que nosotros, cuando hay una diferencia superior a 5:1, en algunos estudios se ha visto que aumenta el efecto sifón. El efecto sifón es pues el no paso por flujo turbulento y no flujo laminar de un lado al otro de la anastomosis. Entonces, casi siempre, pues en ese caso decidimos hacer una cosa llamada tapering o remodelación del segmento proximal para darle un calibre como más anastomosable, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros, pues a veces uno por confianza deja estos segmentos así, generalmente tiene que volver y de todas maneras hacerle la remodelación o tapering. Entonces, pues uno ya consciente de esto trata de hacerlo de entrada, en la primera cirugía. Hacer algún tipo de remodelación para hacer un pico de flauta que pueda hacer una anastomosis como más reglada, con una diferencia de diámetro menor. Pero no sé si alguien más quisiera opinar al respecto del calibre y la anastomosis. El profe Chucho. Lo que dijo el doctor Andrés Pérez es muy cierto. Anastomosar un segmento proximal muy dilatado y uno distal hipoplásico, eso no está bien. Eso usted hace la luz, pero la fisiología no le funciona y usted, eso no pasa, eso no pasa. Entonces viene que hay que reducir el calibre del segmento proximal. Si uno tiene una buena longitud de intestino
hasta uno podría resecar ese segmento tan dilatado. Eso ya nos han demostrado muchos autores que un segmento dilatado no funciona, no esté donde esté en el delgado, esté en el duodeno, esté anorrectal, si eso está dilatado, no funciona, eso no funciona. Entonces uno tiene que o resecarlo si tiene suficiente intestino o remodelarlo. Es decir, adelgazar el segmento proximal. Y entonces vienen los números mágicos. Y mi número mágico es que tiene que llegar a una relación de calibre 3:1. Es decir, si el segmento distal mide 1 centímetro, lo máximo tolerable en el segmento proximal es 3 centímetros. Si usted le pone 4, ya no le va a funcionar. Y si le pone 5, la cuestión es intolerable. Tiene que volverlo a operar, hacer remodelación. ¿Y cuál usamos? Pues ahorita con la magia de la sutura mecánica, eso es lo que usamos. Haciendo el embudito, es decir, no es puramente horizontal, sino hace uno el recorte oblicuo dándole más o menos unos 30 grados de inclinación. Y no uso otra forma de adelgazar, esa es la imbricación. No la uso. He hecho imbricaciones desde luego, y eso, yo no sé cómo funciona esa banda allá adentro. Esa es la verdad, ese pedazo de intestino allá adentro del otro, no sé. Y la sorpresa es que cuando uno tiene que operar esos casos, esa imbricación se ha soltado. Entonces, en resumen, anastomosis término terminal en un solo plano, con sutura absorbible y con una relación 3:1. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe Niño. Pues sí, básicamente eso es lo que nosotros siempre hemos hecho, o tratado de hacer por lo menos. Hay una pregunta, profe Niño, ¿usted le quita el apéndice o no? Ya le doy la palabra. Y está el doctor Secundino López levantando la mano nuevamente. Tiene la palabra, doctor López, para intervenir. Gracias. Completamente de acuerdo con el doctor. Tengo ya 18 años de cirujano pediatra y ese para mí es el parámetro, que la relación quede 3:1. Ya 4:1, híjole, queda mucha incertidumbre y como bien comentó el doctor, casi es condenar al paciente a una reoperación. Aquí lo importante para los residentes o cirujanos más chavos que uno es que puedes resecar lo más dilatado del segmento intestinal proximal. Puedes resecar 20 centímetros, no pasa nada. Y ya una vez que reseca uno lo más dilatado y descomprimes y haces una enteroplastia de aumento en el cabo distal, te dan anastomosis 2, 1:1 o 3:1. Y en la experiencia que yo les puedo transmitir en estos años, con esa relación de 3:1 funcionan sin ningún problema. Como sabemos, las duodenales van a tardar. Las atresia duodenales van a tardar en funcionar. Hacen mucha disinesia gastroduodenal, drenan mucho tiempo biliar y a veces uno se desespera, pero esas van a tardar, al igual que las yeyuno proximales. Van a tardar en funcionar esas atresias, pero yeyuno distal, ileal, quiten sin ningún problema el segmento más dilatado y ya te va a quedar una relación más o menos de 3:1 para animarte a hacer una anastomosis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor López. El doctor Niño pide nuevamente la palabra.
No, al contestar la pregunta que si hago apendicectomía, no la hago. A no ser que me encuentre una atresia intestinal con una malrotación, por ejemplo. De resto no las hago. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Secundino López, me parece muy interesante la apreciación acerca de la localización de la atresia intestinal y el comportamiento de la misma, me parece muy importante. Aquí el doctor Dueñas Salazar pregunta, ¿hasta cuánto tiempo se espera para iniciar la vía oral o hasta cuánto puedo esperar? Digamos que nosotros, y eso es un poco anecdótico, hemos visto que una vez uno tiene ya hecha la anastomosis y el niño pues, sigue con su drenaje, uno observa pues el comportamiento de este cuando va en franca disminución y baja por encima de un cc por kilo por hora, pues uno pudiera iniciar. Algunas veces no es tan simple y no es tan clara esta disminución y hemos visto, y eso es la parte anecdótica, que ayuda mucho la realización de un tránsito intestinal a esos pacientes con medio hidrosoluble. Es diagnóstico que no hay una obstrucción en ese momento y también terapéutico por la hiperosmolaridad de los medios de contraste hidrosoluble. Entonces, pues nos ha ido bastante bien, más o menos. Estamos haciendo ese tránsito intestinal al 7º día posoperatorio, independientemente del drenaje, y pues nos hacía rápida el inicio de la vía oral. Una vez se le daba eso, más o menos a las 24 horas hacían deposición extensa y se le podía dar vía oral. No sé si ayudó pues lo que acabo de decir a contestar la pregunta del doctor Dueñas Salazar. Y no sé si alguien quisiera hacer algún otro comentario al respecto de esta pregunta. Nuevamente el doctor Secundino López tiene la palabra. Gracias. Como les decía hace rato, duodenales, fácil, hasta 14 días te puede durar un paciente en ayuno. ¿Por qué? Porque es ese gastar biliar en forma importante. Y eso hay que reiterar, perdón que sea tan repetitivo, no hay que perder la paciencia. Hemos visto eso, inicio de procinético, hablar con el neonatólogo, que no se desespere, pero hasta 14 días hemos visto atresias duodenales y yeyuno proximales al trach, 10, 15 centímetros, son las que más tardan. Yeyuno distal e ileales, en promedio, 5 a 7 días se están comiendo, básicamente. Y en lo particular, sí, donde más usamos contrastados es en las duodenales y yeyunales, porque tenemos esa tardanza, entre comillas, en que funcione la anastomosis. Pero yo en lo particular, las demás yeyunales y ileales, de rutina no hago contrastados. Me voy por la clínica. Y ya si en la clínica no veo datos que me hablen de que esa anastomosis está permeable, entonces sí avanzamos al contrastado. Igual con medio hidrosoluble 100%. Muchísimas gracias, doctor López. Pues digamos que sí, en un comienzo nosotros también éramos muy guiados por la clínica y nos iba bien con la clínica y tratábamos de hablar pues con los neonatólogos. No sé si en el resto del país, sino en el resto de Latinoamérica, no es por ser un poco echador de piedra, como dicen aquí en Colombia, pero los neonatólogos son personas que tienden a ser bastante desesperadas y como difíciles a veces en el manejo de este tipo de paciencia para la vía oral y para algunas cosas. Y una cosa que nosotros también encontramos con el tránsito intestinal fue asegurarles una evidencia de que la anatomía y que la anastomosis y que todo lo que se había hecho, digamos, desde lo anatómico estaba bien y que pues lo que quedaba era esperar. Eso también, digamos que ese fue otro de nuestros argumentos para empezar a hacerlo con más frecuencia. Muchas gracias
por la intervención, doctor López. No sé si alguien más quisiera hacer alguna otra intervención. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Nos place mucho tener hoy una participación tan nutrida en esta charla. Esperamos volver a tenerlos aquí en la charla. El día lunes vamos a empezar un intento de hacer una variación a las charlas, y vamos a tratar de hacer un módulo sobre una actualización para enfermedad de Hirschsprung abordando diversos temas. Va a ser un módulo de 4 lunes para hablar de enfermedad de Hirschsprung. Esperamos que sea de su agrado y pues también pues nos den una calificación o una opinión sobre pues tratar de hacer un abordaje más profundo de alguna patología quirúrgica. Y pues agradecemos muchísimo su presencia para esto. Damos por terminado la charla y los esperamos el lunes a las 7 de la noche para iniciar este módulo. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Daniela. Muchas gracias, profe, por estar, y muchas gracias, doctor López, por sus apreciaciones Secundino. Buena esa. y también a usted, profe Niño. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, profesor Secundino López. Excelente pláticas. Bueno, entonces nos vemos el lunes.